La historia del Imperio Almohade. Los almohades surgieron en el actual Marruecos en el siglo XII, como reacción a la relajación religiosa de los almorávides, que se habían hecho dueños del Magreb, pero habían fracasado en su intento de revigorizar los estados musulmanes y tampoco habían ayudado a detener el avance de los estados cristianos en la península ibérica. Muhammad ibn Tumart lideró un movimiento religioso con el apoyo de un grupo de tribus bereberes del Alto Atlas de Marruecos, principalmente Masmuda, organizando el derrocamiento de los almorávides, pertenecientes a los Anaya, ceneguíes, y, posteriormente, Abd al-Mumin y su familia, de los Cenata, tomaron el control y eliminaron a los ziríes y ahmadíes. Los almohades fueron derrocados por las dinastías bereberes de los merínidas, los ciánidas y los hafsidas del Magreb. El origen de los almohades. Ibn Tumart, fundador del movimiento, fue proclamado por sus seguidores Mahdi, el imam, guiado, creencia de raíz ideológica chiita pero también aceptada por el sunnismo, y llamó a todos los musulmanes a retornar a las fuentes primeras de su fe, es decir, el Corán. Siguiendo estos principios, se enfrentaron con los almorávides, que habían impuesto una rígida ortodoxia maliquí, pero que apenas habían transformado las costumbres populares poco acordes con el Corán. Después de dominar el norte de África, enfrentando a la confederación de tribus bereberes de los Masmuda con los lamtunas almorávides, desembarcaron desde 1145 en la península ibérica y trataron de unificar las taifas utilizando como elemento de propaganda la resistencia frente a los cristianos y la defensa de la pureza islámica. Por eso su yihad se dirigió por igual contra cristianos y contra musulmanes. En poco más de 30 años, los almohades lograron forjar un poderoso imperio que se extendía desde Santarém en la actual Portugal hasta Trípoli en la actual Libia, incluyendo todo el norte de África y la mitad sur de la península ibérica, y consiguieron parar el avance cristiano cuando derrotaron a las tropas castellanas en 1195 en la batalla de Alarcos. El apogeo de los almohades. Abu Abdallah ibn Tumart había nacido en una tribu bereber, en el noroeste de Marruecos, en un ambiente muy austero donde destacó por su capacidad de estudio. Hacia los 18 años, emprendió un largo viaje de 15 años por el mundo árabe que lo llevó a Córdoba, la Meca, Damasco y Bagdad entre otras grandes ciudades. De regreso a su ciudad natal de Sus, emprendió un movimiento de reforma religiosa apoyado en 3 grandes pilares, y que sintetiza de manera original un gran número de influencias recibidas en el periodo anterior. Estos 3 pilares son, la necesidad de desarrollar la ciencia y el saber para consolidar la fe, la existencia de Dios, que le parece indudable y se percibe a través de la razón, la absoluta unidad de Alá, radicalmente distinto de cualquiera de sus criaturas. Criticará la costumbre típica del Islam occidental de asociar lo divino con lo terreno, dotando a Alá de atributos antropomórficos. Dios es un ente puro, casi abstracto, sin ningún atributo que lo acerque a nuestra realidad. Esta unicidad absoluta se reflejaba también en su manera de entender la comunidad islámica, que debía estar dirigida por un imam, con carácter de guía y modelo, a quien todos deben obedecer e imitar. A pesar de los esfuerzos de los gobernantes, la dinastía almohade tuvo problemas desde un principio para dominar todo el territorio de Al-Ándalus, en especial Granada y Levante, donde resistió durante muchos años el famoso Rey Lobo, con apoyo cristiano. Por otro lado, algunas de sus posturas más radicales fueron mal recibidas por la población musulmana de España, ajena a muchas tradiciones bereberes. A principios del siglo XIII había conseguido alcanzar su máxima expansión territorial con la sumisión del actual territorio tunecino y la conquista de las Baleares. La amenaza cristiana de Al-Ándalus. Poco después, la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, marca el comienzo del fin de la dinastía almohade, no solo por el resultado del encuentro en sí mismo, sino por la subsiguiente muerte del califa al-Nasir y las luchas sucesorias que se produjeron y que hundieron el califato en el caos político. En el siguiente capítulo, escucharemos cómo se desarrolló y qué supuso la batalla de las Navas de Tolosa, en la península ibérica.
Los almohades establecieron la capital de Al-Ándalus en Sevilla. La Torre del Oro, fortificación albarrana cuyo primer cuerpo es una construcción almohade de 1221. En 1216 a 1217, los benimerines se enfrentan a los almohades en Fez. En 1227 Ibn Enjad se proclama emir de Murcia, alzándose frente a los almohades. En 1229 se independizan los hafsidas de Túnez. En 1232 Muhammadi de Granada, conocido como Alamar, se proclama emir en Arjona, Jaén, Guadix y Baza. En 1237 es reconocido como emir en Granada. Un ejército formado por fuerzas de las órdenes militares y del obispo de Plasencia puso sitio a la ciudad de Trujillo. Muhammad Ibn Enjad acudió a la petición de socorro, pero se retiró sin hostigar a los sitiadores. La ciudad fue conquistada el 25 de enero de 1232. Decadencia de los almohades. El principio de la herencia dinástica desagradó a los líderes tribales, a los jeques, Sheikh Suay. Después de una severa derrota cerca de Túnez en 1187, el emir debió aliarse con Saladino. Los reinos cristianos de la península ibérica, Castilla, Aragón y Navarra y, en menor medida, Portugal y León, se organizan para emprender una nueva ofensiva de reconquista, en especial, silenciando sus disputas internas e infligiendo a Al-Nasir la derrota de las Navas de Tolosa, 16 de julio de 1212. Tras la invasión de Berbería Oriental de los hermanos Ali y Yahya Bengania, descendientes de los almorávides que Abdelmamin había desposeído después de atravesar Argelia victorioso. Los dos hermanos habían establecido un principado en el Djerid. Ali fue asesinado, pero su hermano Yahya comenzó la conquista del centro y norte de Ifriqiya. Se las arregló para apoderarse de Madía, de Kairuán y de Túnez en 1202, haciendo prisioneros al gobernador almohade y a sus hijos. El final de los almohades. En el Magreb, las dinastías locales se imponían, como los hafsíes en Túnez en 1229, los abdalbadíes en el Magreb central en 1239, o los merínidas que en 1244 capturaron Mequinez, situada en el oeste del Magreb. En Andalucía, los nazaríes de Granada crearon un reino independiente que sobrevivió hasta 1492. Al mismo tiempo, la reconquista progresaba a buen ritmo. Curuba, actual Córdoba, la ciudad símbolo del Islam hispano, cayó en 1236, Balansilla, Valencia, en 1238, Isbililla, Sevilla, en 1248. Estos retrocesos sucesivos y la desintegración del imperio sonaban a toque de difuntos de la dinastía almohade, que termina con Abu al-Ula al-Batik Idris, después de la toma de Marrakech por los benimerines en 1269. El nuevo gobierno había sido investido de amplios poderes, reclutó tropas que eran necesarias para la paz y para la guerra, designó funcionarios del Estado, los cadis. Fue un líder inteligente y enérgico. Después de su muerte, su hijo Abu Zakaria lo sucedió en 1228 y un año después de su nombramiento, se declaró independiente del califa de Marrakech, con el pretexto de que había abrazado el sunnismo. Príncipe de una gran dinastía, Abu Zakaria debió de fundar la dinastía hafsida que gobernó el Magreb oriental durante 3 siglos. Economía y comercio almohade. En la época de los almohades, los musulmanes, que ya habían organizado las formas de su comercio en función de las necesidades del tráfico internacional, refinaron sus métodos, en los que se inspiraron los cristianos. A pesar de las diferencias de religión, y a pesar incluso del desarrollo de la carrera, donde el control escapaba a los soberanos africanos, las relaciones e intercambios entre cristianos y musulmanes no dejaron de crecer. El Magreb no comerciaba solo con España, pues sus lazos comerciales llegaban a las ciudades de Túnez, Bujía, Constantina, Tlemcen y Ceuta. En Ceuta hubo un Fondouk marsellés, Fundición Marcilliense, hacia 1236.
Los bienes producidos en esta zona eran transportados e intercambiados con los estados de Pisa, Génova, Venecia y la rica ciudad de Marsella. El arte almohade. Los almohades se expandieron tras la estela de los almorávides, pero, en cierto modo y pese a sus choques ideológicos, heredarían sus costumbres constructivas adaptándolas tanto a sus nuevas necesidades como, principalmente, a sus estrictos y casi ascéticos dictados religiosos. Las principales construcciones almohades se caracterizan por la sencillez y la austeridad a la que les predispone su doctrina. Las mezquitas, casi siempre revocadas en blanco al interior y generalmente tendentes a la espaciosidad y a la simetría de líneas, apenas permiten licencias decorativas, reduciéndose estas a simples fórmulas florales o geométricas, innovando en este sentido al introducir los paneles de seba. En cuanto a la arquitectura militar se refiere, los almohades emplearon el sillarejo y la mampostería reforzada con argamasa. Sus sistemas defensivos alcanzaron un gran perfeccionamiento, ya que la sucesión de distintos perímetros fortificados cuajados de torres albarranas y corachas, hacían sus fortalezas prácticamente inexpugnables. Fueron igualmente los almohades muy hábiles tanto en el arte de la marquetería, habiéndonos dejado numerosos testimonios como mimbres o armazones, como en el tratamiento de la cerámica vidriada. Los alminares almohades. Uno de los elementos arquitectónicos en que más destacaron los constructores almohades fue en los alminares de las mezquitas. Hay una trilogía de alminares de gran belleza y monumentalidad que, además, muestran importantes analogías entre sí. Nos referimos a la Torre Cutubilla de Marrakech, la de Hassan de Rabat y la de la Mezquita de Sevilla, Giralda. Desde el punto de vista estructural, coinciden en disponer de una torre central rodeada de otra torre periférica exterior. Entre ambas se construyeron las rampas o escaleras para subir a lo alto. Esta estructura de alminar almohade arraigó en ciertas zonas de la península de tal manera que permaneció inmutable durante siglos en Aragón, cuando se comenzaron a construir torres para iglesias cristianas, de estilo mudéjar, desde el siglo XIII. Principales monumentos almohades conservados en España. Giralda de Sevilla. Antiguo alminar almohade. Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Torre del Oro. Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla. Y por último, el Alcázar de Jerez de la Frontera. A modo de resumen podemos puntualizar que el intento almohade de que su imperio perdurara en Al-Ándalus fracasó. El momento clave fue la aplastante derrota sufrida ante los cristianos en las Navas de Tolosa, 1212. El hundimiento del imperio almohade hizo que las nuevas taifas no pudieran resistir el avance cristiano, que resultó prácticamente incontenible. La España musulmana quedó reducida, dando paso a un breve periodo denominado Terceras Taifas para finalmente reducir su presencia en la península en el llamado Reino Nazarí de Granada.